Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena García, asesora comercial de posgrado. Quiero presentarles en nombre de la Universidad Tecnológica de Bolívar un cordial saludo a nuestra Expo Virtual Posgrados 2021. Para nosotros es un gusto tener a los aspirantes que nos acompañan en este momento a la charla de la especialización en Derechos Humanos. A continuación, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el director del programa, el señor Eduardo Rafael Salgado Figueroa, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Leyes de la Universidad Estatal en Pensilvania. Profesor Eduardo, buenas tardes, adelante. Bueno, gracias Lorena. Un gusto estar con ustedes en este espacio y encantado eh, para presentar la especialización de nuestro programa en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UTB. Entonces me complace mucho estar aquí con ustedes y quisiera en este momento compartir pantalla para mostrarles un poquito más sobre qué es lo que tenemos pensado para este programa, para todos ustedes que están eh, interesados en hacer parte de una nueva generación de especialistas en derechos humanos UTB. Entonces, después de la presentación, con mucho gusto estaremos abiertos a cualquier intervención, cualquier duda, cualquier pregunta que, que tengan y daremos paso a la respuesta de las mismas. Entonces, espero no tardarme mucho. Aquí tenemos un programa que está a la vanguardia de los programas académicos en la región y nacionalmente hablando. La especialización en derechos humanos está conformada por un grupo de profesores altamente calificados, ¿sí? Académicos, litigantes, y sobre todo investigadores en el tema y practicantes, asesores en el tema de los derechos humanos. Entonces, está bien concebida, está bien estructurada la especialización desde el punto de vista del cuerpo docente. Yo particularmente trabajo en materia de derechos humanos, ligo mucho mis especialidades en el derecho con los derechos humanos porque es un área tan transversal que se hace muy importante a la hora de entenderlo, a la hora de estudiarlo, de analizarlo, sobre todo para un abogado asesor, litigante, que tenga una proyección de juez, de magistrado. Entonces, este tema es tan transversal que puede incluso insertarse en la comunidad jurídica y en la comunidad que no sea jurídica muy bien y fácil. Porque la necesidad no es solamente para el sector del derecho, la necesidad es interdisciplinar. Esto quiere decir que la especialización está abierta a cualquier profesional que quisiera, ¿sí?, ahondar, profundizar en estas temáticas. Evidentemente, la temática tiene un contenido jurídico muy alto, pero la especialización está construida para que cualquier persona, profesionalmente hablando, que se dedique a cualquier disciplina, interesado en especializarse, en profundizar en estos temas, ingrese al programa. Bien, eso me da paso para decir que tenemos un registro calificado de 7 años, la especialización es prácticamente nueva en la ciudad. Nada más estamos compitiendo, si así se quiere decir, con otra universidad en Cartagena. Sin embargo, nuestra especialización es enfocada en derechos humanos si ustedes ven el pensum, ahorita lo vamos a abrir y lo vamos a detallar un poquito más. Vamos a detallar, vamos a enfocarnos bastante en el sistema nacional de protección nacional y en el sistema también
internacional de protección de los derechos humanos. Eso sin dejar de un lado la historia de los derechos humanos, sin dejar de un lado el contexto económico en que en el mundo se está viviendo en este momento y cómo colindan, ¿sí?, los derechos humanos con toda esta ola, ¿sí?, neoliberal, toda esta ola capitalista y de globalización que estamos viviendo en este momento. Entonces, esta es como una presentación de la especialización. Ustedes lo van a ver así, y ya ahorita estamos haciendo un cambio en el tema de la presentación virtual del programa. El plan de estudio contempla 2 semestres, es decir, ustedes nada más van a cursar un año académico. Ese año académico va a ser intensivo. Ese año académico se contempla 2 semestres. El primer semestre tenemos 4 módulos o cursos. El primero se va a dedicar a la contextualización e historia de los derechos humanos. El segundo módulo, en la globalización, orden económico y derechos humanos. Como les venía diciendo, creemos que es importante no mirar simplemente los derechos humanos, sino que también es fundamental conectarlos, relacionarlos con el tema de la globalización y el orden económico. Cómo está construido el mundo y cómo funciona. No podemos desligar una cosa de la otra, y creemos que una cosa, que en este caso sería la globalización, puede estar interrelacionada con los derechos humanos en tanto que pueda afectarlos de ciertas maneras. En eso quiero hacer énfasis, porque en la especialización ayudaremos e instruiremos a los estudiantes a que tengan un punto crítico, una visión crítica, un pensar crítico de la visión histórica y clásica de los derechos humanos. Y esto se va a dar desde el primer módulo, desde el módulo histórico hasta todos los módulos que ustedes se van a encontrar en la especialización. Bien, tenemos como tercer lugar las nuevas tendencias en materia de derechos humanos. Este es un módulo súper interesante en el sentido que aquí vamos a ver temas como, por ejemplo, inversión y derechos humanos. Vamos a ver temas como de la cantidad de temas o infinidad de temas que están apareciendo que están afectando, impactando a los derechos humanos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, la apropiación cultural y cómo está siendo criticada en el sector textil, ¿sí? Cosas como esas. Entonces, cómo colinda también los derechos humanos con la propiedad intelectual, con el derecho comercial, con el derecho de las tierras, con el derecho dentro de ese campo de las tierras, el derecho de las semillas, el derecho de los campesinos. Entonces, hay una cantidad de nuevas tendencias modernas de los derechos humanos, y esto viene de la mano con el auge, ¿sí?, de la modernización, de la industrialización, de las necesidades y las problemáticas que el mundo actual presenta a la comunidad en general, a las personas, ¿sí? Y sobre todo cómo atenta contra la dignidad del ser humano. Bien, el cuarto módulo, tenemos el modelo de Estado y sus perspectivas en el ámbito de las inversiones internacionales, que esto es importante porque en este módulo veremos toda una desagregación del derecho administrativo, constitucional, del derecho de los tratados, y cómo este derecho de las inversiones o derecho económico impacta sobre ciertos países receptores de las inversiones, y mucho más, porque ahí hay mucho tema y mucha tela por cortar. Entonces ahí se va a ver estudios de derecho comparado, cómo se ve desde el ámbito europeo, cómo se está viendo desde el ámbito americano, y ahí comenzarán ustedes a observar cómo se entrelazan todos los sistemas de protección en materia de DIH.
Entonces, ese es el primer semestre. Tenemos un semestre bastante completo, ¿sí? En materia de generalidad de derechos humanos. Vamos al segundo semestre, que ya sería como una parte especial de los derechos humanos, y aquí tenemos el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos, que es una cuestión que ustedes tienen que saber, y aquí entramos en la parte de la operatividad de la defensa de los mismos, tanto en el sistema internacional como en el sistema nacional, del cual nosotros hacemos parte del sistema interamericano. Por ejemplo, en el segundo módulo de ese segundo semestre tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces ustedes van a ver todo lo que es el tema de la convencionalidad, de si se tiene que hacer, que si los jueces tienen la obligación de hacer el análisis de convencionalidad en abstracto, en concreto, o sea, temas muy técnicos de cómo funciona el sistema interamericano, para qué sirve la Comisión de Derechos Humanos. Esto a propósito lo traigo a colación de lo que sucedió con las protestas últimamente, digamos hace dos o tres semanas. Creo que la Comisión de Derechos Humanos del sistema interamericano vino a Colombia, luego hace todo un análisis y luego saca unas recomendaciones que bien pueden ser adoptadas o no por el gobierno colombiano. Entonces ahí también todas estas discusiones de que si son obligatorias, si no son obligatorias, en qué medida nos conviene no aceptar o no acatar esas recomendaciones, cuándo podría ser obligatorio, a quién se demanda ante el sistema interamericano, si hay unos requisitos de procedibilidad o unos prerequisitos para instaurar demandas. Todo esto lo vamos a aprender aquí y mucho más. En el tercer módulo del segundo semestre tenemos mecanismos de protección de los derechos humanos, y eso está combinado no solamente por lo que se ve desde el punto de vista internacional, sino cómo protegerlos desde el punto de vista nacional. Aquí tenemos herramientas jurídicas, podremos ahondar, por ejemplo, ¿sí? Porque los módulos son un poco extensos en cuanto al tiempo. Ahí podremos ver, por ejemplo, la técnica de la tutela, cómo realizar una tutela de una manera que sea convincente ante el juez constitucional que la está conociendo. Entonces, eso por poner un ejemplo. Hay otros mecanismos que primero podrían ser agotados a nivel nacional y luego pasaríamos a otros mecanismos de protección que no necesariamente tienen que ser los jurídicos per se, ¿sí? Por ejemplo, la consulta previa para el tema de las empresas o las industrias que entran a un territorio, si es obligatorio o no, cuáles son las discusiones en torno a la consulta previa, qué se ha dicho a nivel jurisprudencial sobre la consulta previa, estudios de casos sobre ese tema y bueno, hay otros tópicos y temáticas dentro de ese módulo también interesantes que ayudarán a completar esa preparación que ustedes van a tener. También contamos, ¿sí? con un curso o un módulo muy sui generis, que en este caso lo denominamos Seminario de Estudio de Caso. Este Seminario de Estudio de Caso será su último módulo y puede ser un seminario que lo tenemos concebido desde la universidad como un seminario compartido en cuanto a los profesores que ustedes van a ver. ¿Por qué? Porque acá lo que se va a hacer es que el estudiante va a rozarse con casos reales. Van a traer jurisprudencia, casos hito, casos actuales que están sucediendo en la región, casos que se están viendo, no sé si en Corte Interamericana, no sé si en tribunales, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, ustedes, digamos en cortes nacionales de otros países,
Entonces van a traer casos, estos profesores se van a dedicar nada más a estudiar estos casos con ustedes. No va a ser un curso netamente teórico, es más práctico que teórico, en tanto que lo que se va a estudiar son los casos. Ya para el estudio de casos, ustedes tendrán las bases teóricas para abordarlos y entenderlos a cabalidad. Cómo se llegó a esta instancia, qué pasos previos han tenido que agotar para llegar a estas instancias en donde están los casos. Ustedes van a ver la argumentación que se hace o justamente la técnica que hace el propio abogado o abogados que estén defendiendo a las partes, porque en este caso ustedes no solamente van a tener que ponerse en el rol del defensor, sino que evidentemente a veces tendremos que estar también en los roles de la defensa, quizás estatal, algunos de las personas que se dediquen a eso. Entonces, digamos, estudiarlo de una manera muy objetiva y aséptica en el sentido de que no hay que ponerse en ninguna posición, sino analizar las posiciones, analizar los argumentos y analizar las decisiones en esos casos que se han tomado y cómo impactan, cómo de pronto, cómo irrigan, ¿sí? Esos casos en algunas regiones, en Colombia, en Latinoamérica, en Centroamérica, cómo de pronto si se dan en Norteamérica, qué pasa en Norteamérica, cuál es la diferencia. Como les dije al principio, hay que hacer mucho estudio de derecho comparado y quizás también ustedes se van a nutrir de esa técnica del estudio del derecho comparado que tiene unos contornos muy particulares de cómo utilizar el estudio en materia de derecho comparado. No es propiamente un análisis, sino que tiene unas herramientas, unos métodos particulares que hay que aplicar. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos módulos, digamos, ustedes tienen unas clases que van a durar o van a tener unas clases que van a durar 15 días. Cada 15 días nos vamos a encontrar, vamos a tener un fin de semana que no nos vamos a encontrar, vamos a tener un fin de semana de descanso y esto va a ser corrido por todo el año desde el comienzo de la especialización, porque la especialización bien podría comenzar en este segundo semestre, por ejemplo, y terminaría al final del primer semestre del año que viene en curso, o que viene entrante más bien. Entonces, la universidad está contemplando, en principio, tener un acercamiento del inicio de las actividades de manera virtual, progresivamente y paulatinamente va a ir abriendo a la presencialidad. Esto también dependiendo pues de la situación nacional, de lo que el gobierno nacional, los gobiernos locales estipulen para las necesidades de salud en las que estamos inmersos en este momento. Estamos en una pandemia, la pandemia no es predecible, no es predecible que vaya a suceder, los picos a veces se suben. Entonces, en materia académica, nosotros nunca vamos a frenar, tenemos contemplado, la universidad tiene contemplado iniciar, si iniciamos virtual, si se tiene que alternar de manera híbrida con virtual y presencial, pues se hará. Si podemos hacerlo presencial, se hará. Todas las decisiones también bajo un contexto de prudencia, ¿sí? Teniendo en cuenta la pandemia, pero los cursos y el plan de estudio no para porque estamos capacitados para hacerlo de manera virtual si así lo demanda las circunstancias. Bien, entonces, no sé, Lorena, si cuento con un poquito más de tiempo. Estoy viendo el reloj, son las 6:27.
Si cuento con un poquito más de tiempo, usted me avisa y yo podría de pronto hacer un repaso de algunas que otras hojas de vida de los profesores que vamos a tener en el roster para que los estudiantes vayan sabiendo con quiénes se pueden encontrar, quiénes van a ser sus potenciales profesores, etcétera. Profe, nos quedan 3 minuticos, pero me gustaría, si los interesados están de acuerdo, si tienen alguna duda o inquietud, que de pronto ustedes puedan aclarar sobre el programa. Magnífico, magnífico. Entonces, le damos paso a las preguntas o inquietudes que tengan ellos y aquí estamos dispuestos a responderlas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Villadiego. Bueno, realmente la duda es con relación a cuál es el perfil entonces de quien salga de la especialización. ¿Tiene como una dinámica un poco más académica o el perfil se guía más hacia lo académico o hacia el litigio a nivel nacional e internacional? Pues me interesa realmente saber que el posgrado funcione tanto a nivel nacional como a nivel internacional y si se va a abordar también como en términos generales o si es específica el tema del litigio internacional o el tema del derecho internacional humanitario, si también se va a incluir. Sería eso, gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias a la participante. Bueno, en concreto, yo creo que la especialización que tenemos acá, concebida en la UTB, cumple esos dos propósitos. El propósito investigativo, si así se quiere, aunque no es necesario investigar en la especialización, pero cumple con ese propósito en tanto que los profesores que tenemos, su mayoría son doctores y algunos doctores son reconocidos litigantes en el tema de los derechos humanos. Es decir, podemos decir que la primera parte es la primera parte de la especialización, esto es el primer semestre, va a contar con mucha carga académica, académica en el sentido de comprender la teoría, etcétera, de los derechos humanos, tal como lo venía diciendo. Y la segunda parte se centrará en la práctica, más que todo, cómo funcionan los sistemas de protección. Entonces, la especialización creo que cumple esos dos propósitos y en ese sentido está muy completa. En la segunda inquietud que tenía la participante era si iba a haber una referencia frente al tema del derecho internacional humanitario y la respuesta es claro que sí, cuando se esté abordando el sistema internacional de protección a los derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos puntualmente, además del seminario de estudios de casos, ahí ustedes van a ver esas, digamos, esos amplios organigramas que hay en torno a todo lo que está organizado frente a ese tema y ustedes se van a encontrar con derecho internacional humanitario a cada rato. Y esto me lleva a puntualizar y aclarar algo sobre los módulos. Los módulos duran, por ejemplo, un módulo dura, ya les dije que eran 15 días espaciados, porque hay 15 días, luego un fin de semana no, y luego otro, cada 15 días se da un módulo. Esos módulos, por ejemplo, un módulo, contextualización e historia en derechos humanos, para poner el ejemplo con ese, va a durar 3 fines de semana. Y así todos los módulos. Entonces, ustedes van a tener un encuentro muy intenso con sus profesores. Y en el momento en que se encuentren con el profesor del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos, ustedes van a tener una carga muy fuerte de derecho internacional humanitario. Entonces yo creo que ahí creo que le contesto un poco a las inquietudes de la participante, muy amable por... Y bueno, creo que no abordé el tema del perfil. El perfil, entendiendo que la especialización tiene una amplitud considerable, el perfil del egresado puede ser, si usted es abogada, usted va a tener la capacidad
de asesorar en el sector público, en el sector privado. ¿Por qué en el sector privado? Porque las empresas ahorita ya están atendiendo asuntos de derechos humanos en materia de empresas multinacionales, incluso empresas nacionales. Cuando tratamos el tema de la responsabilidad social empresarial, quizás ahí se conecta un poquito. En todo caso, el perfil tiene una amplitud. Ustedes pueden ser asesores, litigantes, proteger los derechos humanos a nivel nacional. Se les enseñará también cómo debe ser el litigio a nivel internacional, por si alguno recaba y tiene algún caso, que va a alzarlo a esas instancias internacionales. Entonces, ese sería el perfil del egresado para un abogado, para una persona que está en una profesión distinta. Que el abogado también puede ser o convertirse en un asesor en materia de derechos humanos. No necesariamente para ser asesor tenemos que tener la tarjeta de abogados. También, por ejemplo, los comunicadores sociales se empaparán un poco más de cómo funciona el tema de los derechos humanos para hacer su comunicación de manera debida. Por ejemplo, pongo el caso de los niños que han sido bombardeados, no sé si deliberada o no, por parte del gobierno nacional cuando atacan a los terroristas. Entonces, ¿cómo informar eso? ¿Cómo informar cosas de ese estilo? Entonces, para los comunicadores sociales también se encuentra o se cobijan dentro del perfil que tenemos del egresado para esta especialización. Si tienen alguna otra duda referente al perfil, podemos ingresar a la página de la UTB, especializaciones, le dan clic a especializaciones en derechos humanos y ahí ustedes van a encontrar en detalle cómo planteamos nosotros el perfil de acuerdo a este plan de curso que les estoy mostrando en este momento. Ahí van a encontrar, digamos, 5 o 6 perfiles que tenemos por lo menos contemplados, de los que podrían ustedes tener presentes al momento de escoger el ingreso a la especialización. Lorena, ¿alguien más? Bueno, a mí sí me gustaría conocer por lo menos quiénes van a ser los profesores, pero pues escuché de Lorena que ya el tiempo se estaba acabando, no sé si se pueda o no. Sí, bueno, yo, claro que sí, yo no sé, Lorena, no, yo no tengo ningún inconveniente de mostrarles a los participantes cuáles son los perfiles de los que en este momento tenemos agendados como profesores. Entonces, tú me das luz verde, por favor. Profe, lo que pasa es que tengo otra charla, Ok. pero puedo compartírselo brevemente y si usted desea me comparte la diapositiva o el cuadro que tenga con ellos y yo se los comparto a las interesadas por correo para que también puedan detallarlo más calmadamente. Magnífico. Yo te paso esta presentación. Ahí están, por ejemplo, voy a mostrar aquí. Aquí hay la primera profesora que va a dictar el primer módulo. Quizás también lo va a dictar compartido, en tanto que los módulos tienen tres sesiones de 3 fines de semana. Entonces, a veces vamos a compartir los profesores. Quizás van a ver un profesor un fin de semana, otro profesor otros 2 fines de semana, o quizás ven un profesor todos los fines de semana. Entonces, aquí está, por ejemplo, Cristian Silva, que es doctora en Derecho de la Universidad Nacional. Ella es historiadora. En este momento hace parte de la planta del programa de Derecho como profesora de tiempo completo. Bueno, y aquí les doy, por ejemplo, otro ejemplo, Juan Felipe Solórzano Quintero, que es el encargado del módulo del modelo de Estado y sus perspectivas en el ámbito de las inversiones internacionales. Él es abogado de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Administrativo del Rosario también,
y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, y se ha dedicado a investigar en el Instituto Max Planck sobre este tema, ¿sí? Del orden económico, cómo impacta el orden económico. Creo que su tesis de doctorado también tiene unos 2 o 3 capítulos que hablan y se relacionan con este tema. Y el profesor Juan Felipe, bueno, es una de las caras que vamos a ver aquí. No tengo mucho tiempo, digamos, tendría aquí 10 profesores y creo que no me va a dar el tiempo, pero bueno, yo estoy encantado de que ustedes lo conozcan, los conozcan, así sea en hoja de vida, para que ustedes sepan quiénes son los que en este momento tenemos agendado para la especialización. Y para cerrar, entonces, como le venía diciendo a la primera participante, tenemos muchos doctores, pero además de ser doctores, ¿sí? Con una visión interdisciplinar, hay unos que se dedican al litigio de los derechos humanos. Están de lleno metidos en eso. Entonces, no es solamente una visión puramente académica, sino que también va a ser una visión práctica, que eso les va a servir muchísimo para la dedicación, para el ejercicio profesional en esta área del derecho. Bueno, con eso doy por finalizado entonces la presentación. Yo les agradezco mucho a los participantes que han estado con nosotros aquí y espero, bueno, tener el placer de conocerlos o charlar con ustedes en otro momento. Bien puedan escribirme a mi correo electrónico. Yo podría responderles sin ningún inconveniente. Si es necesario saber más sobre la especialización o tener inquietudes sobre otros temas del derecho en particular, también estoy abierto a la posibilidad de ese encuentro y esa charla. Muchas gracias a todos y espero que sean próximamente especialistas en derechos humanos UTV. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y bueno, les agradecería si me podrían compartir, como les decía, como la información mucho más detallada. Que tengan una excelente noche. Igualmente. Muchísimas gracias a todas y así es, señora Angie, recibirá toda la información detallada del programa. Profe, muchísimas gracias. A usted, Lorena, muchas gracias a usted y a todo el equipo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches.